Muy bien, bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas sobre los sistemas de la Ley 1178 y corresponde ahora que veamos, desarrollemos el sistema de tesorería y crédito público. Debo decir que si bien en la ley se muestra como un solo sistema de tesorería y crédito público, en la realidad, en la práctica, son dos sistemas, ¿no? Uno tesorería, que tiene su propia norma básica, y otro el sistema de crédito público, que también tiene su norma básica. Entonces vamos a mostrarlos de manera conjunta en una exposición tratando de interrelacionar ambos sistemas. Pero antes de introducirnos propiamente al sistema de tesorería y crédito público, creo que es importante repasar lo que dejamos de la sesión anterior, de los sistemas anteriores, ¿no? Habíamos abordado ya el sistema de administración de personal y el sistema de administración de bienes y servicios. ¿Eso en función de qué? En función del sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Un poco para ir relacionando esta temática diríamos, ¿no? A requerimiento del POA, porque en el POA es donde incorporamos los requerimientos, decimos que necesitamos recursos humanos, ¿no? También necesitamos recursos humanos. A través del sistema de administración de personal nos encargamos de su dotación, evaluación, capacitación, movilidad y registro. ¿Está bien? Entonces, el sistema de administración de personal viene a cumplir un requerimiento que parte del plan operativo anual. Lo propio sucede con bienes y servicios. El requerimiento nuevamente surge en el POA. Decíamos, sea de un activo, sea de bienes de consumo, parte del POA, ¿ya? Y viene el sistema de administración de bienes y servicios y cumple con el requerimiento. Pero ojo, ahí tiene que intervenir el sistema de presupuesto, porque si bien en el POA está en el requerimiento, en el presupuesto eso debe estar presupuestado en términos del gasto que implica aquello. Entonces, si el POA dice que sí, presupuesto dice que sí, quiere decir que ya podemos proceder a la contratación, ¿no? De lo que es el sistema de administración de bienes y servicios. Entonces, ¿qué hicimos con el sistema de administración de personal? Si, como ya dije, partió el requerimiento de programación de operaciones con personal, se hace la dotación de personal, ¿ya? Se hace la dotación de personal. Entonces, personal incorporado, a lo largo del tiempo, lo que hay que hacer es, con la persona, con el servidor público, cubrir nuestras obligaciones como institución. Y ahí se genera una serie de registros contables. Diríamos en términos simplecitos, se va generando un devengado, ¿ya? Que es una obligación institucional. Lo propio sucede con el sistema de administración de bienes y servicios. Realizamos la compra de un activo o la compra de bienes de consumo para cumplir con el requerimiento del POA y eso nos va generando un devengado, nos va generando una obligación. ¿Ya? Entonces, la idea es que estos no se queden como devengados, no se queden como obligaciones. Entonces, para eso tenemos al sistema de tesorería y crédito público. Este es el sistema que se va a encargar de la administración de la liquidez, en términos sencillos, para cubrir las obligaciones generadas a través de personal, para cubrir las obligaciones generadas a través del sistema de administración de bienes y servicios. Tesorería es el que dice, realizando una programación del flujo financiero a través de un instrumento que se llama flujo de efectivo, es el instrumento que dice, ¿qué podemos pagar? ¿Qué pagamos? ¿No? Lo que vamos entonces haciendo es programar nuestros pagos, ¿no? Reitero, para cubrir esas obligaciones. Obviamente, cuando digo programación del flujo financiero, estoy diciendo en función de lo que también podemos captar como ingresos. Honraremos nuestras obligaciones en función de la liquidez que nosotros tenemos. Por eso es necesario comprender que ahora sí se necesita el sistema de tesorería y crédito público, para cerrar esas obligaciones, ¿ya? Entonces, dicho ese resumen muy breve, diríamos, si me permiten, para ir por partes, no tenemos al señor que se está preguntando ahora, ¿con qué lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, si se fijan en el gráfico de la izquierda, pues entra el tema de la liquidez, ¿no?
el tema de la liquidez, para cubrir las obligaciones que señalé hace un momento. Y la pregunta es, ¿y qué tal si no tengo la liquidez suficiente para poder cubrir nuestras obligaciones o para por ahí ejecutar ciertos proyectos? Entonces, fíjense en el gráfico del centro, por favor, iniciaremos una gestión de financiamiento. ¿Está bien? Eso principalmente para aquellas entidades que son sujetos de crédito. ¿Ya? Entonces, ahí entra, en ese orden, tesorería, el gráfico de la izquierda, y al centro, crédito público. Y es más o menos lo que nosotros hacemos, ¿no? Tenemos que cubrir una obligación, no tenemos el efectivo, podemos acceder a un financiamiento para honrar una obligación. Muy bien, entonces en ese marco diríamos que si agarramos el marco normativo de la Ley 1178, por favor, si se fijan, la Ley 1178 en su artículo 11 hace referencia a estos dos sistemas, tesorería y crédito público, liquidez y gestión de deuda. ¿Ya? Y como decía yo hace un momento, son dos normas básicas. La primera norma básica es la resolución 2180-56, que hace referencia al sistema de tesorería, ¿no? La segunda norma, la resolución 2180-41, que hace referencia al sistema de crédito público. Entonces, en el mismo orden, solo que dos sistemas al mismo tiempo, diríamos que en cuanto a concepto se refiere, es el artículo 2 del sistema de tesorería. En cambio, en la norma de crédito público es el artículo 1. En cuanto al objetivo del sistema se refiere, es el artículo 3 del sistema de tesorería y es el artículo 2 del sistema de crédito público. Y en cuanto a subsistemas se refiere, la norma de tesorería nos lo muestra en el artículo 8. En cambio, la norma de crédito público nos lo muestra en el artículo 20. ¿Está bien? Entonces diríamos, es eso lo que estamos recuperando de la norma del sistema de tesorería y crédito público, el concepto, el objetivo y los subsistemas. Bien, vamos a hacer lo mismo que en los otros sistemas. ¿Ya? Voy a mostrar en función del concepto, del objetivo y los subsistemas, ambos sistemas, tesorería y crédito público. ¿Ya? Entonces fíjense por favor, el sistema de tesorería y crédito público, de acuerdo a lo que señala el artículo 11 de la Ley 1178, dice lo que ustedes están observando en la parte superior de sus pantallas. Dice, manejará los ingresos y el financiamiento. Ahí estamos hablando de ingresos. Ojo, fíjense por favor, para ejecutar el presupuesto de ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que esto tiene una relación directa con el sistema de presupuesto. ¿Está bien? Entonces dice, manejará los ingresos, el financiamiento y crédito público para ejecutar el presupuesto de ingresos. ¿Ya? Ahí la relación es directa entre lo que significa el manejo de ingresos en términos de efectivo en función del presupuesto de ingresos, por una parte. Y por otra parte dice, programará los compromisos, las obligaciones y los pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Entonces, es importante comprender lo siguiente, que aquí en Tesorería y Crédito Público también estamos hablando de ingresos y gastos, porque en presupuesto eso fue lo que decíamos, ¿no? La diferencia es de que en este caso en Tesorería estamos hablando en base efectivo. También por eso es Tesorería, base efectivo, como los jóvenes dicen, poniendo es la cosa, cash, ¿ya? Es base efectivo. En cambio, esta ejecución base efectivo se va a dar en función a un presupuesto de ingresos y gastos, ¿ya? Que diríamos tiene una base de sustentación, base de vengado. ¿Ya? Entonces, reitero, lo que dice la Ley 1178. El sistema de tesorería y crédito público se encargará del manejo, y creo que el término es nunca más apropiado, manejo de los ingresos y el financiamiento en función de un presupuesto de ingresos. Otro, programación de los compromisos, las obligaciones y de los pagos propiamente dicho en función de un presupuesto de gastos. Eso quiere decir que hay una instancia previa de devengado, de formulación de un presupuesto. En función de aquello es que funciona, si me permiten el término, el sistema de tesorería y crédito público. Eso en cuanto se refiere a la Ley 1178. Pero ya viendo las normas, ahí sí muestro por favor en el gráfico como que son dos perspectivas, ¿no? Una la de tesorería y la de crédito público al mismo tiempo.
En términos de concepto, por favor, fíjense, el primero es de tesorería, el segundo es de crédito público. Dice, tesorería es un conjunto de principios, normas, procedimientos que están relacionados, que están vinculados, tesorería, con la recaudación de recursos y los pagos. Fíjense, por favor, base efectivo, recaudación y pagos, recaudación y pagos. Eso en tesorería. En crédito público, dice, es un conjunto de principios, normas, procesos y funciones para una eficaz, eficiente gestión de deuda pública. La idea es que en el marco de los recursos que tengamos podemos requerir de un financiamiento, ¿ya? Pero ojo, todo tiene que estar en función de un presupuesto, ¿ya? En cuanto a objetivos se refiere, con la misma lógica, primero tesorería, luego crédito público, diremos, la norma básica de tesorería señala, ¿no?, como objetivo de la norma constituir el marco general del sistema de tesorería que nos permiten establecer las funciones esenciales del sistema de tesorería. ¿Cuáles son estas funciones esenciales? Por ejemplo, programación del flujo financiero, la determinación de cuotas de compromiso, la unicidad de caja, etcétera, etcétera. Son funciones del sistema de tesorería que vienen desde una definición de la norma básica. Lo propio en materia de crédito público, la norma dice, el objetivo, definir procesos que aseguren la eficiente y eficaz administración de las operaciones de crédito público. Otra, proporcionar criterios técnicos para la captación de recursos vía endeudamiento. Como ustedes saben, hasta en el plano personal hay ciertos requisitos para que yo pueda acceder a un financiamiento. Lo propio en el plano institucional, ¿no? Aquellas instituciones que son sujetos de crédito tienen que cumplir con ciertos requerimientos y eso pasa por coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el órgano rector de estos sistemas. Con la misma lógica también diríamos que tesorería tiene sus subsistemas y crédito público también, ¿ya? También. ¿Cuáles son los subsistemas del sistema de tesorería? Por favor, son los que se encuentran en la parte superior. Primer subsistema de tesorería, recaudación de recursos. Si voy a pagar, primero tengo que recaudar. Entonces, primer subsistema, recaudación de recursos. Aquí la idea es tratar de generar el mayor ingreso posible para que tengamos la posibilidad de cubrir nuestras obligaciones, ¿ya? Y en función de esa recaudación, segundo subsistema de tesorería, por favor, si podemos bajar, la administración de esos recursos para comprometernos, para cumplir nuestras obligaciones, para cubrir con nuestros pagos. Compromisos, obligaciones y pagos. Todo vinculado con el efectivo, porque aquí sí es honrar nuestras obligaciones. Con la misma lógica. El sistema de crédito público tiene dos subsistemas que enseguida lo vamos a ver con un poco más de detalle. Sistema de crédito público. Primer subsistema, subsistema de planificación de deuda. Primer subsistema. No nos podemos endeudar alegremente, porque al fin y al cabo podemos beneficiarnos en el corto plazo, pero en el largo plazo hay personas que definitivamente, o gestiones o instituciones que se van a ver afectados. Hay que planificar la deuda. Y una vez que contraemos el endeudamiento, pues administraremos la deuda de manera eficiente, de manera efectiva. En resumen, de eso trata, fíjense por favor, el artículo 11 de la Ley 1178. Reitero, del manejo de los ingresos en efectivo y si no los tenemos, vía financiamiento o crédito público. Entonces, ahora sí tenemos disponibilidad. Con aquello que hacemos, vamos a ejecutar nuestro presupuesto de gastos, en términos de qué podemos comprometer, qué obligaciones podemos hacer y qué podemos pagar. Y el movimiento de compromisos, obligaciones y pagos depende mucho de la programación de nuestras disponibilidades. Que no se entienda que el tesorero es un simple pagador, de hecho no lo es. Es un señor que programa las disponibilidades. Y en función de aquello mostramos las características de lo que señala cada norma de cada sistema. Vamos a los aspectos específicos, ¿ya? Ahí está la Ley 1178 para reforzar un poco esa parte, ¿no? Y ahí está la explicación. Nuevamente decimos, el sistema de tesorería y crédito público, ojo, no dice
preverá, dice manejará. El término nunca más preciso. Manejará los ingresos y si no hay ingresos, el financiamiento. Ojo, en función del presupuesto de ingresos. Y por otra parte, manejará los compromisos, obligaciones y pagos en función del presupuesto de gastos. Fíjense, por favor, todo en función del presupuesto. Hay que reconocer esta relación. Tesorería, base efectivo, presupuesto, base de vengado. Yo no puedo pagar algo vía tesorería si eso no está presupuestado. Reitero, no puedo honrar obligaciones vía tesorería si esos no están en el POA y en el presupuesto. En realidad, con tesorería lo que venimos a hacer es a cerrar el ciclo, nada más, ¿ya? De aquellos procesos que han cumplido con ciertos requerimientos. ¿Y todo para qué? Para una eficiente administración de la liquidez y de la deuda. ¿Ya? Para una, diríamos, eficiente gestión de liquidez y eficiente gestión de deuda, para eso. Reitero, entonces, fíjense por favor, con personal hemos generado una obligación, con tesorería cerramos la obligación. Con bienes y servicios generamos una obligación, con tesorería cerramos la obligación. Vayamos a ver ahora norma por norma. Y vamos a ver de inicio la norma del sistema de tesorería, lo vamos a hacer de manera general, pero forma parte de este curso de inducción, este paquete de normas para que ustedes los puedan revisar y en función de aquello se pueda comprender de mejor manera esto que estamos señalando. Entonces muestro la norma básica, ya en cuanto a concepto y objetivo se refiere. El artículo segundo hace referencia al concepto del sistema de tesorería. Y el artículo tercero hace referencia al objetivo de la norma. ¿Ya? Ahí está. El sistema de tesorería, ¿qué dice? Es en términos de concepto, ojo, solo tesorería. Es el conjunto de principios como todos los sistemas de normas, de procedimientos vinculados, nuevamente, por favor, fíjense, con la efectiva recaudación de recursos públicos. Ojo, efectiva recaudación de recursos públicos. ¿Y para qué esos recursos? Vámonos a la derecha, para cubrir los pagos de las obligaciones generadas a través de presupuesto, a través de personal, a través de bienes y servicios. En simple, el sistema de tesorería es un conjunto de instrumentos para recaudar, programar el gasto y pagar. Listo, en simple. A veces en términos familiares decimos, pues son las mamás quienes se encargan de cubrir, de manejar el tesoro de la familia. Entonces son quienes que sin decírnoslos, pues programan los gastos hasta que al final pagan. Por ahí se encargan también de las recaudaciones junto con el esposo. Entonces esa función de tesorería también la vemos en la familia. Respecto de lo que dice la norma, respecto de lo que dice la norma, sobre lo que es el objetivo de las normas básicas. La idea es que esta norma se pueda constituir en el marco general del sistema de tesorería, en una guía, es una pauta que nos dice cómo funciona el sistema de tesorería. ¿Para qué? Para asegurar un adecuado funcionamiento del sistema de tesorería. ¿Ya? Asimismo, establecer las funciones esenciales del sistema de tesorería. ¿Y cuáles son? Hace un momento los decía y aquí los puntualizo de mejor manera. Primera función, recaudación de recursos. Toda institución para ser sostenible debe tener recursos. Entonces hay que programar la recaudación de recursos, porque no se olviden que de eso depende la administración del gasto. Ahora sí, la administración de los recursos, ¿no? La programación del flujo financiero, que no es otra cosa que realizar proyecciones de ingresos y gastos, ¿está bien? Para una gestión utilizando un instrumento que es el flujo de efectivo. Y de ahí emerge la cuota de compromiso. Y finalmente también forma parte como una función del sistema de tesorería la custodia de títulos y valores. Entonces ahí ya estamos ingresando a lo que dice la norma básica del sistema de tesorería. Resumen, el sistema de tesorería es un conjunto de instrumentos para recaudar y para cubrir nuestras obligaciones en términos de los pagos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la norma? Ser el marco general que nos diga cómo funciona el sistema, pero además decirnos cuáles son las funciones esenciales del sistema de tesorería, que son los que están expuestos en la parte inferior derecha de su pantalla. Ahora sí vamos a analizar
de manera general cada subsistema. Como verán, cada sistema tiene dos subsistemas y de manera general los vamos a mostrar. Ahí está. Primer sistema, tesorería, dos subsistemas. Uno, recaudamos recursos y dos, administramos esos recursos. Dos, sistema de crédito público, subsistema de planificación de deuda. La idea es no endeudarnos alegremente. Y segundo subsistema, administración efectiva de la deuda. ¿Está bien? Entonces, en ese marco vamos a mostrar de manera general cada subsistema. Para ser ordenados, comenzaremos con tesorería. Ahí está. Fíjense, por favor, sistema de tesorería, 2 puntos. Primer subsistema, recaudación de recursos. El artículo 13 de la norma hace referencia al concepto. Ustedes pueden leer, pero voy a basarme solamente en una parte, ¿no? Hasta su nombre lo dice, subsistema de recaudación. Es aquel subsistema, componente o proceso que se encarga de recaudar los recursos públicos relativos, ya sea ingresos tributarios, ingresos no tributarios, crédito público, donaciones, regalías, transferencias, venta de bienes y servicios, todo aquello que pueda constituirse en recurso para la institución. ¿Está bien? Ese es el concepto, artículo 13, aquello que está orientado a la recaudación de los recursos. ¿Cuál es el objetivo? Su mismo nombre lo dice, recaudar los recursos públicos en el momento que nosotros lo vayamos a requerir, ¿ya? En el momento que nosotros lo vayamos a requerir para cubrir nuestras obligaciones. ¿Y cuál es la función? ¿No? Hacer cumplir la recaudación de recursos públicos para su ingreso en la tesorería respectiva. Resumen, subsistema de recaudación, recaudemos recursos, porque eso va a permitir que la institución pueda funcionar y cubrir sus obligaciones en el tiempo. Segundo subsistema, administración de recursos, una vez que ya los hemos recaudado. Reitero, ojo, en el marco del presupuesto. El artículo 19 dice, ¿no?, que este subsistema es un conjunto de funciones, actividades y procedimientos relativos a la unicidad de la administración de ingresos y gastos. Y esto ya está dando lugar a lo que después en nuestro país, a partir del 2000, se instituye como cuenta única del Tesoro, administración centralizada de los recursos. Entonces, el artículo 19, reitero, dice, es un conjunto de funciones, actividades y procedimientos referidos a la administración centralizada de los recursos públicos, por una parte. Por otra, a la programación, ¿está bien?, a la ejecución de los flujos financieros y a la custodia de títulos. Ya generamos los recursos, ahora hay que administrar esos recursos bajo una lógica del principio de unicidad de caja. ¿Cuál es el objetivo? El artículo 20 hace referencia a aquello. Administrar los recursos públicos para lograr una moderna y más segura gestión de su manejo y alcanzar la administración plena y transparente de los mismos. Administración centralizada de los recursos. La norma se aprueba en el 97, fíjense por favor, y hace referencia a la administración centralizada de los recursos. El 2000 ya comenzamos a implementar la unicidad de caja como cuenta única del Tesoro. Y su función, artículo 21, ¿ya? El subsistema de administración de recursos tiene por función principal asignar bajo el principio de unicidad de caja los recursos públicos recaudados de acuerdo otra vez a sus disponibilidades. O sea, la administración va a estar siempre limitado en función de los recursos que podemos captar. En este caso, vía efectivo. Eso respecto al sistema de tesorería. Ahora, crédito público. El artículo 1 de la norma nos muestra este tema, ¿no? El sistema de crédito público, y lo vamos a explicar en términos de definición, también son con principios, son normas, son procesos, pero que están referidos a una eficaz y eficiente gestión de deuda, ¿no? Ustedes comprenderán, esto para el plano familiar es totalmente válido, no podemos endeudarnos alegremente. El manejo, la gestión de deuda tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que ser responsable para no afectar a generaciones futuras, ¿ya? En ese marco, ¿qué hace? Regula la captación
vía endeudamiento, la administración de esos recursos financieros ya obtenidos, reitero, por la vía del endeudamiento. Y otra vez, tiene que estar en función del presupuesto, ¿ya? Tiene que estar en función del presupuesto. Ahí está, del presupuesto general del Estado. En términos del objetivo de la norma tiene como propósito definir estos procesos que aseguren esto que estamos señalando, eficiente gestión de deuda. La norma nos proporciona criterios técnicos administrativos para decirnos cómo deberíamos captar esos recursos. Si, por ejemplo, soy una entidad sujeto de crédito, ¿qué tengo que hacer para acceder a una fuente de financiamiento? ¿Está bien? Tocaré las puertas del órgano rector, iré al Viceministerio de Tesoro y Crédito Público y les diré cuáles son los pasos que debo seguir. Porque no se olviden, asume la deuda la institución, asume la deuda el Estado. No puede ser alegre la gestión de deuda. ¿Ya? Establecer competencias y responsabilidades de los niveles de organización de quienes participan en esta gestión de deuda y determinar el alcance de las interrelaciones de este sistema con tesorería y con presupuesto fundamentalmente, pero también con el SPIE por el tema de inversión pública, porque normalmente si hay gestión de deuda es para proyectos de inversión. Y voy a mostrar rápidamente el subsistema de planificación de deuda, ¿no? Ahí está. Artículo 22, ¿no? Y nos dice de manera precisa que la finalidad de este sistema es el establecimiento de un marco financiero orientado a dar cumplimiento a la política crediticia y a la estrategia de endeudamiento. La política crediticia va orientado principalmente a generar una gestión de deuda racional, eficiente, y lo propio es la estrategia de endeudamiento, ¿ya? ¿Y cuáles son los procesos? Primero, esto vemos en un curso de crédito público, definición de políticas en el marco de los lineamientos de política fiscal, por ejemplo, el establecimiento de la Estrategia Nacional de Endeudamiento, porque tiene que haber un lineamiento que venga desde arriba, de decir cuál va a ser nuestra posición como país ante el endeudamiento como tal. Otro, determinación de las condiciones de operabilidad y adaptabilidad de la gestión de deuda, ¿no? Los resultados, la política crediticia que nos dice el lineamiento en materia de endeudamiento, la estrategia de endeudamiento para que ésta pueda ser sostenible, la red de relaciones interinstitucionales, la reglamentación de operaciones de crédito público, que es lo que está establecido en la norma, ¿no? Y finalmente la información de mercados de crédito. ¿Ya? Eso en cuanto se refiere al subsistema de planificación de deuda. ¿Qué emerge fundamentalmente de este subsistema? ¿Ya? Principalmente la política crediticia, la estrategia de endeudamiento, fundamentalmente, ¿ya? Para que nuestra gestión de deuda pueda ser, y estoy siendo reiterativo en esto, pueda ser eficiente. Ya está la planificación, pasamos a la administración de la deuda. El artículo 27 de la norma dice, el subsistema de administración de deuda tendrá por finalidad, fíjense por favor, maximizar la eficiencia de las operaciones de crédito público. ¿En función de qué? De la política crediticia y de la estrategia de endeudamiento, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos del subsistema de administración? Es decir, si yo requiero acceder a una gestión de financiamiento, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Primero, inicio de operaciones de crédito público. Es como cuando tú vas a un banco y vas a dar inicio a las operaciones de crédito público. Y en el banco no te prestan a la primera que tú vas, ¿no? Te piden tu situación de activo, de pasivo, tus ingresos, y lo propio sucede en materia de la gestión pública, ¿ya? Tocaremos las puertas del órgano rector y él nos dirá, primer paso, inicio de operaciones de crédito público. ¿Y qué nos van a pedir? Nuestro balance general, nuestro estado de resultados, ojo, si somos sujetos de crédito, ¿no? Nuestro presupuesto de ingresos, nuestro presupuesto de gastos. ¿Y para qué aquello? Para que puedan medir ellos si tenemos capacidad de pago. Y eso es lógico, no le pueden prestar, ya sean organismos internacionales, a instituciones que no tienen capacidad de pago. Eso se llama inicio de operaciones de crédito público. Y es ahí de donde va a emerger si el resultado es positivo o negativo. Hay fórmulas que se aplican y de ahí sale el resultado. Si es negativo, definitivamente no pasaremos al siguiente paso. Asumamos de manera positiva. El resultado es positivo, vamos a la negociación. Y cuando digo negociación hay que encontrar las mejores condiciones de financiamiento para nuestra institución en términos de tasa de interés, en términos de tiempo de pago,
negociación. Una vez que llegamos a acuerdos en la negociación, vamos a la contratación, a la suscripción mismo del contrato de financiamiento. Luego vamos a la utilización, vamos al servicio de la deuda a honrar nuestras obligaciones y luego hacer un seguimiento y evaluación a todo este proceso. A eso se le llama operaciones de crédito público. Reitero, inicio, negociación, contratación, utilización, servicio de la deuda y seguimiento y evaluación. Como comprenderán, es un proceso lógico, ¿ya? Es un proceso totalmente lógico. Y hasta ahí lo que hemos visto es sistema de tesorería y crédito público como los subsistemas que hacen a estos dos subsistemas. Para cerrar, vamos a mostrar el enfoque sistémico, lo que dejamos de las exposiciones anteriores. Y eso fue lo que dijimos, ¿verdad? Entonces, para recordar un poquito, ¿no? El sistema de administración de personal nos ha generado obligaciones de personal, ¿ya? Con el desempeño de las personas, el trabajo que realizan, no nos ha dejado obligaciones. Para decirlo en términos contables por ahí, ¿no? Sueldos y salarios contra sueldos y salarios por pagar cuando concluye cada mes. Alguien tiene que cesar y dijimos que es tesorería, ¿no? Lo propio, administración de bienes y servicios, nos ha dejado obligaciones, por ejemplo, activos contra cuentas por pagar. Entonces, aquí viene el sistema de tesorería para honrar aquello. Ya a través de la liquidez que podemos tener en la institución o por ahí la deuda que nosotros podamos contraer. ¿Para qué? Para cubrir estas obligaciones. ¿Está bien? Para llevar adelante proyectos de inversión pública que permitan mejorar nuestra capacidad productiva. Pero tiene que estar limitado a la liquidez y a la gestión de deuda, capacidad de gestión de deuda que tengamos como institución. Por favor, fíjense en las flechas, ¿ya? Fíjense en las flechas. Tiene que estar en función del presupuesto, diríamos plurianual, pero principalmente el presupuesto anual. Tiene que estar en función del presupuesto, ¿ya? Tiene que estar en función de la administración de personal, porque es en función de aquello que vamos a honrar obligaciones, pero también en función de la administración de bienes y servicios. ¿Está bien? Entonces aquí la idea es que vamos a administrar liquidez para cubrir esas obligaciones. Ahí está, la administración de bienes y servicios. Entonces ahí entra el sistema de tesorería y crédito público. Bien, así de esta manera cerramos este circuito de generar devengados, generar obligaciones, ahora con tesorería, cesar esos devengados, cesar esas obligaciones. Lo importante ahora es que todo esto lo podamos registrar en un sistema de contabilidad. En instantes más vemos ese sistema. Muchas gracias.